Bueno, hola a todos. Vamos a hacer claridad en este anexo de activos y como primera medida entender de que lo que vamos a hacer es a determinar el valor patrimonial de los bienes raíces y activos fijos. Lo que se determine aquí es lo que me va a alimentar la hoja de patrimonio. La de patrimonio, que va a ir acá en esta. Bien. Entonces, vamos a hacer reajustes fiscales y empezamos por lo primero. Cuando yo compro un activo, lo primero que debo hacer es registrar la fecha en que se adquirió el activo. La registro acá. Registré la fecha en que adquirí el activo. En esta tablita que se hizo para determinar la información de la venta. Más adelante se explica para qué. Pero la primero es colocar el saldo de la adquisición del activo y vamos a determinar valor patrimonial. Entonces aquí va el valor del activo o del costo fiscal de ese activo que se traía desde el año pasado. Aquí vamos a colocar el saldo si un activo fue adquirido durante el año 2017 para hacer un reajuste fiscal proporcional. Y aquí vamos a decir si yo realmente quiero hacer un reajuste fiscal o no. Bueno, ¿qué es un reajuste fiscal? Es buscar incrementar el valor de ese valor patrimonial. Hacer un incremento del costo del activo. ¿Con qué finalidad? Primero, preguntarnos si vamos a vender el activo y la finalidad realmente que se busca con esto es que cuando yo venda el activo, al yo hacer el reajuste fiscal, no me vaya a generar una utilidad tan grande. Por ejemplo, si yo tengo un activo en 100 millones y yo no le hago reajuste fiscal y lo pretendo vender en el año 2018 en 150 millones o en 200 millones, me va a generar una utilidad, por ejemplo, de 50 millones que me va a poner a pagar a mí un impuesto al Estado por la vía de declaración de renta. Pero si yo hago un reajuste fiscal porque yo sé que voy a vender el activo en el año 2018, lo tengo en este momento con un costo de 100 millones y le digo que me haga el reajuste fiscal, pues se me va a incrementar el patrimonio y la utilidad se va a se va a volver más pequeña. Lo que me va a facilitar a mí es que no voy a tener que pagar un impuesto tan alto como si lo estuviera vendiendo por el valor original. Hagamos un ejercicio. En principio, aclarar de que solamente las celdas que están en blanco se van a diligenciar, nada más. En efecto, sí, la tabla es un poco grande, pero lo único que se va a diligenciar son las celdas que están en blanco. Entonces yo aquí diligencio los activos que yo tengo, que están a nombre mío, que están con escritura a nombre mío. Y aquí voy a colocar entonces, como dije en principio, el valor de ese activo que yo traía desde el año pasado, que fue declarado en el año anterior mediante la declaración de renta. Aquí voy a colocar los activos que se hayan adquirido durante el año 2017 y, como dije en principio, colocar aquí la fecha en que se adquirieron. Siguiente paso es seleccionar si quiero que se haga el reajuste fiscal o no. Vamos a decir que yo quiero que se me haga el reajuste fiscal. El siguiente paso, ¿cuál es? Es determinar qué opción quiero yo para el reajuste fiscal. Resulta que hay dos alternativas y están establecidas ahorita dependiendo la que yo seleccione. El decreto 2169 del año 2017
expedido por el gobierno, me dice que yo puedo tomar o un factor porcentual o un factor multiplicador, o un factor porcentual o un factor multiplicador. ¿Qué es tomar un factor multiplicador? Tomar un factor multiplicador implica irme a una tabla que también establece ese mismo decreto, es la que estoy seleccionando acá. Y para poder yo tomar ese factor multiplicador, lo que tengo que establecer es primero la fecha en que se adquirió el activo. Entonces yo miro que este activo se adquirió en el año 2011, me voy a la tabla, busco en la columna izquierda el año 2011, y establezco en la tercera columna, porque la segunda es de acciones, la tercera es de bienes raíces, establezco en la tercera columna ese factor multiplicador, dice 1.88. Entonces ese factor multiplicador lo que me hace es multiplicarme el valor del activo, incrementarme ese valor patrimonial. Yo aquí lo tengo como valor porcentual y en este momento está como valor porcentual un valor de 4.070.000. Pero hagámoslo primero, factor multiplicador. Al darle yo el factor multiplicador del multiplicar el activo por el 1.88, me va a quedar el activo con un valor de 188 millones de pesos. De tal manera que si yo pretendo vender el activo en un valor menor a 188 millones de pesos, pues este factor multiplicador tal vez no me va a servir. Vamos a mirar el factor porcentual. En el factor porcentual es tomar, de acuerdo al decreto 2169, me dice que yo debo tomar ese activo y aplicarle el 4.07% para el año grabable 2017. Lo que quiere decir que me va a quedar el activo ajustado con este factor porcentual, me va a quedar en 104 millones. Pero si yo le aplico el factor multiplicador, me va a quedar en 188 millones. Este valor ajustado, este costo ajustado lo voy a comparar con este avalúo catastral. Entonces yo aquí también tengo que colocarle al apartamento un avalúo catastral y digamos que tiene un avalúo catastral de 150 millones de pesos. Por lo general, en Colombia, tal vez hay unas ciudades que tengan su excepción, pero por lo general los avalúos catastrales tienen un valor menor al costo de los activos, de los bienes raíces. Ahora llegamos aquí al valor patrimonial. Si yo ya hice todo este ejercicio, aquí me va a aparecer el valor por el que yo voy a declarar el activo, por 188 millones o por 202 millones. Si voy a tomar el factor multiplicador, si voy a tomar el factor porcentual, me va a quedar en 104 millones y en 156 millones. Diferente a este avalúo catastral, comparado con el costo ajustado, si el avalúo catastral llegase a valer un poco más que el costo ajustado, pues el valor patrimonial me va a quedar sobre el mayor y en este caso va a quedar sobre el avalúo catastral. Ok, muy bien. Eso era para explicar la finalidad del reajuste fiscal y qué beneficios yo como contribuyente me puedo tomar. Ahora bien, si yo durante el año 2017 vendí el activo, lo estoy registrando, sí, pero si lo vendí, pues le voy a colocar una fecha en la que lo vendí. Digamos que yo lo vendí el 20 de septiembre del año 2017. Como lo vendí, ya no voy a tener valor patrimonial porque a 31 de diciembre ese activo ya no está en mi posesión, ya no es mío. Y al haberlo vendido, se me va a generar un elemento adicional que es determinar si esa utilidad, por ejemplo aquí, si yo lo vendí, yo debo colocar acá en cuánto lo vendí. Y esa venta se va a enfrentar contra ese costo fiscal.
¿Contra el costo fiscal de cuándo? Contra el costo fiscal que traía del año 2016. Contra el que traía del año anterior. Quiere decir en estas dos casillas que yo voy a tener una utilidad de 20 millones de pesos. Y que por haber tenido un activo por un tiempo mayor de 2 años o más, como me establecen los artículos 299 al artículo 317 del Estatuto Tributario, quiere decir que esa utilidad se me va a formar una ganancia ocasional. Es decir, que yo no la voy a registrar como una utilidad, una renta líquida ordinaria, sino como una ganancia ocasional que me va a tributar sobre el 10% esa ganancia ocasional. Y con esto pues, ya con esta claridad, adicional a esto, solo tengo para decirles que aplica lo mismo aquí para la parte de acciones y aportes, con la diferencia de que aquí no se va a tener en cuenta avalúo catastral y que en los vehículos no se va a tener en cuenta el factor multiplicador porque solamente es para bienes raíces y acciones. Ok. Hasta un próximo video.